Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que para no olvidarme parto de inmediato recordándoles mi libro Resurrección, que pone fin a la saga que nunca pensé que iba a llegar a existir, que partió con Tsunami hace muchos años atrás, termina aquí con Resurrección, que tiene que ver con lo que viene, una última mirada al pasado, pero sobre todo me concentro en lo que viene, en la resurrección, en la posible resurrección, porque no hay nada seguro en esta materia. Resurrección está disponible en el villegas.cl/tienda, si es que quedan todavía ejemplares, deben ser contados con los dedos de una mano. Y hay otros libros míos ahí también disponibles que están, muchos de ellos a precios ridículos. Nos estamos deshaciendo de los últimos rezagos de algunos libros. Y eso, estimados amigos. Les recuerdo además a los que entren a elvillegas.cl/tienda para comprar el libro, que en esa misma dirección, pero con /correo en vez de tienda, ustedes pueden anotarse para recibir todos los santos días gratuitamente, no cuesta nada, un mail mío sobre lo más distintas cosas personales, muchas de ellas, recuerdo, alguna reflexión al paso, una recomendación de libro, lo que sea, gratis. Usted, por supuesto, puede, entra ahí, anota su dirección de correo electrónico y si pues le da lata, no le gusta, usted se puede bajar cuando quiera, usted no puede no leerlo, puede convertir en spam mi mail. Usted es dueño de hacer lo que se le dé la real gana. Bien, dicho eso, debo decirles además que este programa es auspiciado por el método EVE, que es lo que usted necesita para sacar algunas cosas feas de su cuerpo, como la guata colgante o la celulitis. El método se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Es un método que fue traído de Corea del Sur. Va directo al problema. Las otras vías son muy indirectas y no producen efecto. Usted puede estar corriendo todos los kilómetros diarios que quiera y va a seguir con la guata ahí. No pasa nada. Lo mismo con las dietas. Va a seguir ahí la guata. Se requieren tratamientos especiales. E igual con los demás elementos. Y Hey, una empresa de corredores inmobiliarios muy eficiente, muy rápida, a cargo de gente que se dedica toda la semana. Y Remodeling, empresa de remodelación con puros especialistas en temas de parquet, cambiarlos, arreglarlos, pintura, muebles de cocina. Tienen arquitectos para tareas mayores, puros profesionales para un trabajo profesional. Bueno, yo les he estado diciendo en muchos programas que estamos entrando en una época muy conflictiva, que va a estar repleta de guerras, como está ocurriendo, y de otra clase de conflictos también, porque el llamado orden mundial, el estado de correlación de fuerza en el fondo, que eso es lo que es el orden mundial, que existía más o menos con cambios desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se está cayendo a pedazos porque cambiaron las circunstancias, cambiaron las correlaciones de fuerza, emergieron otros actores en el juego de poder mundial, otros han declinado, han cambiado las condiciones económicas y tecnológicas, millones de factores que, sumándose, hacen imposible que se mantenga este equilibrio que suponía condiciones que ya no existen, simplemente. Y en este desbarajuste, uno de los actores principales, una de las empresas de municiones principales, la encabeza Donald Trump. Putin también, con las guerras con que aplastó a los chechenos, a los georgianos, se apoderó de Crimea y sigue en una guerra ahora tratando de convertir a Ucrania en un vasallo como era durante la época del comunismo. Y en medio de todo esto, Donald Trump agrega nuevos factores de desorden y de conflicto. Está el tema Groenlandia, que ustedes ya conocen. Groenlandia insiste con la mayor fuerza que va a hacer de Estados Unidos de la manera que sea. Eso es súper grave. No importa las razones que enarbola. Yo he escuchado recientemente personas que son partidarias de Trump y que son, digamos, refractarias a los raciocinios, a las realidades, y siempre encuentran alguna manera de defender lo que hace Trump. Y sobre este tema de Groenlandia, esa persona me decía, ¿de qué le sirve Groenlandia a Dinamarca? Un argumento absurdo, a mi juicio, porque cualquier país entonces le puede decir a otro, devuélvanme o entréguenme tal parte de, por ejemplo, de Chile, porque ¿de qué le sirve a usted?
¿De qué nos sirve Campos de Hielo en este momento? Podrían decir los argentinos, y con ese argumento apoderarse de todo Campos de Hielo. O nosotros podríamos decirle a ellos de qué les sirve a ustedes Campos de Hielo y hacer lo mismo. ¿De qué les sirve el desierto? Podrían decir otros, y tomarse Antofagasta. Es absurdo. Si tiene utilidad, lo cual además es un concepto que habría que aclarar, ¿cuál es la vara de medida de la utilidad? ¿Utilidad para qué? Si tiene utilidad o no en todo caso, eso no viene a cuento. Un territorio que pertenece y ha pertenecido desde tiempo lejano a un país es parte de ese país. Ese país tiene soberanía sobre ese territorio. Yo he escuchado el argumento de Trump, que lo ha repetido varias veces porque debe creer que es un súper buen argumento. Dice, ¿por qué se creen dueños de Groenlandia? Porque hace 500 años atrás llegó un bote con algunos daneses, en esa época, no sé, y después se fueron, ¿y por qué entonces se van a creer dueños? Bueno, si es por eso, uno podría decir, ¿por qué los norteamericanos se creen dueños del continente norteamericano? Porque llegaron en un barquito en el año 1600 y tanto. Todos llegaron en algún momento en un barquito o en un botecito a algún lugar. Y entonces significa que todos tenemos que devolver todo. Es absurdo. No tiene sentido. Pero yo ya me he enfrentado varias veces con partidarios de Trump que simplemente no atienden razones. Lo que uno les diga, digamos, no lo aceptan, miran para otro lado o defienden a Trump diciendo que, bueno, pero mira, hizo lo que hizo con Maduro. Y si uno examina un poco lo que hizo con Maduro, o sea, lo que hizo con Venezuela, va a darse cuenta que fue lo que yo dije muchas veces, una montaña que parió un ratón. Sacaron a Maduro y dejaron el madurismo entero instalado, con la idea de que ellos lo van a manejar. Vamos a ver. Pero aunque así fuera, ¿en qué sentido lo van a manejar? En el sentido simplemente de que esta casta gobernante en Venezuela conceda intereses, permita a Estados Unidos hacer mejores negocios con el petróleo, con lo que sea, pero ellos van a seguir manejando de la manera brutal que hacen, de la manera despótica que hacen en Venezuela. Eso sería el control, o sea, controlar a los asesinos, a los criminales, a los déspotas, a los narcotraficantes, para que al menos dejen a Estados Unidos sacar lo que quieren de Venezuela, obtener lo que quieren de Venezuela. Y en cuanto a la guerra con el narcotráfico, que otros enarbolan como un gran argumento defensivo, ¿ustedes creen que el narcotráfico se va a acabar porque hayan destruido una docena de lanchas y sus tripulantes? ¿Ustedes creen que va a dejar de existir el narcotráfico porque destruyan unas cuantas instalaciones? Si eso ya sucedió antes en distintos grados, en México, en Estados Unidos, la policía está todo el tiempo encontrando alguna banda, desarticulando una banda, pillando por allá un stock de cocaína o de lo que sea. Y eso ha terminado con el mercado del narcotráfico, que está asentado en cuestiones vinculadas a la naturaleza humana, a los miles de millones de personas que se quieren drogar, que quieren arrancar de sus vidas y que están dispuestos a pagar, y por lo tanto hay un mercado insaciable. ¿Ustedes creen efectivamente que va a terminar con el narcotráfico Trump? Pero aunque así fuera, ¿qué tiene que ver eso con lo de Groenlandia? Pero cada día se suma una nueva, yo tengo que llamarlas como las veo, locura. Mandó una carta, esa carta existe, ustedes la pueden ver y leer palabra por palabra, busquen en internet. Le mandó una carta al primer ministro de Noruega, básicamente diciéndole, como no me dieron el premio Nobel de la Paz, ya no me siento obligado a pensar todo el tiempo en la paz. Ahí no sé a qué llama pensar en la paz, a escuchar los telefonazos de Putin, a intentar que Zelensky capitule y entregue Ucrania a los rusos. ¿Cuál paz? ¿Cuáles han sido las grandes, digamos, aportes a la paz mundial de Trump? Los únicos aportes a la paz que hace es cuando, una vez que amenaza con una acción militar, después se achaplina y no la lleva a cabo. No sé si eso se puede considerar un aporte a la paz merecedora del Premio Nobel de la Paz. Es increíble el estilo de este caballero. Algunos dirán, porque como digo, los defensores no les entran balas. Dirán, bueno, sí, es que es el estilo, es una negociación, ese es el estilo. Yo no sé si ese estilo funciona en el mundo comercial, las amenazas, te voy a subir las tarifas.
Pero aquí estamos hablando a nivel político planetario. Esto no es una negociación con otra empresa. Aquí las fichas no representan billetes, aquí representan misiles con cabezas nucleares. Aquí representan guerra, aquí representan muerte, destrucción. Es muy, muy impresionante. En esa carta, en donde dice que como no vieron el Premio Nobel de la Paz, ya no voy a pensar más, no me voy a preocupar tanto en la paz. Dijo además, porque agrega una cosa sobre la otra, he hecho más por la OTAN que nadie desde su fundación. Bueno, ha hecho más que nadie para destruirla, eso efectivamente. No para apoyarla, no para fortalecerla, para destruirla. Y entonces dice, como ha hecho dice él, tanto por la OTAN, ahora la OTAN debiera devolverle la mano, debiera hacer algo por Estados Unidos, porque, insiste, debemos tener total y completo control de Groenlandia. Pero eso no es todo. Si a ustedes les parece ya como mucho todo esto, espérense. Acaba de invitar a Putin, el agresor de Ucrania, el hombre que por un tribunal internacional ha sido considerado un criminal de guerra, que si sale y se va a ciertos países lo tendrían que detener. Un hombre que ayer llevó a cabo un bombardeo masivo, otro más sobre Kiev, la capital de Ucrania. Trump lo invitó a formar parte del Consejo para la Paz en Gaza. Y no solo eso, invitó también a este lacayo de Putin, que es Lukashenko, quien preside dictatorialmente desde hace como 15 o 20 años Bielorrus, llamado más bien Bielorrusia, porque es un vasallo de Rusia. O sea, esto es como que a un concilio de la iglesia el Papa invitara al Capone. Es una cosa increíble. Invita a un Consejo de la Paz al principal agresor militar del siglo XXI, Putin. ¿Qué les parece? ¿No es como locura esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pero dígale usted este argumento a un partidario de Trump, ya sea nacional o extranjero, y va a encontrar una manera de justificar todo esto. Se necesitaba mano dura. Sí, mano dura se necesita a veces, pero ¿a quién se le aplica la mano dura es la cuestión, pues? La mano dura se la aplica a enanos, a los cuales puede aplicarles mano dura, como es Venezuela comparado con Estados Unidos desde el punto de vista militar. Ahí aplica mano dura, pero parcialmente, simplemente raptando al presidente, aunque sea un presidente ficticio, un tipo que se robó las elecciones. Ahí aplica mano dura. Aplica mano dura con una lanchita. Pero no aplica mano dura con el invasor, con Putin. Está siempre dispuesto cuando llegaba, porque ya no, a amenazar con tarifas, a la semana ya las había cambiado. Pasaban las fechas que él mismo había dado y no pasaba nada. Una bravuconería vacía. Tampoco aplica mano dura con los chinos. Habla nomás. También ha amenazado con tarifas que después no se cumplen. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo aplicarle tarifas a China. Digo nomás, estoy mencionando las cosas que él amenaza y dice y las cosas que realmente hace después. Pero esto de la invitación de Putin, un criminal de guerra, a formar parte del Consejo de la Paz para arreglar las cosas en Gaza, es simplemente surrealista, creo yo. No veo qué explicación pueda tener. Yo creo que aquí el trumpista más ingenioso que hay en el mundo no veo cómo podría explicar esto. No sé qué explicación van a encontrar. Bueno, las acciones de Trump, las palabras de Trump, los gestos de Trump, las amenazas, los ultimátums, los cumplidos y los no cumplidos. Esta ambición de apoderarse de Groenlandia, que podría significar un enfrentamiento militar, aunque fuera menor, con tropas danesas y europeas, y que significa el fin de la OTAN. Todo esto es simplemente muy increíble, muy increíble. Pero cuando uno estudia otros periodos históricos similares, en que se ha caído un orden mundial
y se vivía en un vacío geopolítico en cierto sentido, no se ven cosas parecidas. No las mismas, por supuesto, pero bueno, en un momento en vez de Trump era Hitler. En otro momento, en vez de Trump, era el emperador Guillermo II de Alemania, que era, si ustedes leen historia de ese periodo y ven los dichos, los hechos, las cosas que hacía Guillermo II, ustedes dirán, por Dios que se parece a Donald Trump ese gallo. Es muy impresionante lo que estamos viviendo, estimados amigos, y por eso que yo voy a insistir en un punto que por supuesto nadie me va a dar pelota, ¿no? De que debiéramos tener en el próximo gobierno, y en este ya no espero nada de este gobierno más que mentiras, ineptitudes, y ya examinaremos cómo se relaciona eso con el incendio en el sur. Yo espero que en el próximo gobierno, ya sea que lo haga público o no, organice el señor presidente un grupo de gente, digamos, con pergaminos intelectuales adecuados, que en alguna oficina cualquiera, con o sin conocimiento del público, con o sin un gran personal, se pongan a pensar seriamente ayudándose con las inteligencias artificiales que son muy útiles, para ver los posibles escenarios catastróficos, porque esos son los que interesan, que puede enfrentar Chile en estos años. Guerras, fin del comercio mundial, guerra nuclear, ataques de algún vecino, envalentonado por el despelote, porque a río revuelto, como dicen usted, como sabe usted. Y ver para cada uno de los escenarios los protocolos de conducta inmediata e instantánea que debiéramos tomar. No esperar, como se hace con los incendios, a que ya no se pueda controlar nada y que se muera gente. Pero no va a suceder. No vamos a suceder porque parece que este país es como lo describía un escritor del siglo pasado. A Chile lo llamaba Tontilandia, el país de los tontos. ¿Sí? No lo inventé yo. Si no me creen, pongan Tontilandia. ¿Quién es el autor de Tontilandia? Porque no me acuerdo en este momento el nombre. Era un cronista, un columnista muy bueno. Bueno. Así que está la crema en el mundo. Tenemos que prepararnos. Debiéramos prepararnos. Pero no somos capaces de prepararnos ni para un fenómeno que se repite todos los años, con o sin crisis mundial, los incendios en el sur. Todos los años. Todos los años la misma comedia, además. Permítanme, voy a venir a Chile ahora, no solo a propósito de los incendios, sino que de otros temas. Recordarles Oxibiota, un producto fantástico, un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate de raíz los malos olores. Es decir, termina con la causa de los malos olores, no los tapa. Esto no es un perfume. Este producto, esta colonia que usted crea de bacterias aeróbicas, allí donde usted vierte el producto o lo vaporiza, destruye las bacterias que inician la descomposición, que es la causa directa del mal olor. Entonces se acaba el mal olor porque no hay descomposición. Y no hay descomposición porque esas bacterias anaeróbicas han sido destruidas por lo que usted creó en una cacerola con un polvito como este, con un sobre que el de ustedes, el comercial, viene con ilustraciones, instrucciones. Este es el que me mandaron a mí de fábrica. Pero es lo mismo. Sigo con praderas de frutillar, estimados amigos. Si usted quiere cambiar de vida, no solo de casa, sino que de vida, salir de lo desagradable que es vivir en las ciudades ahora, por tantas razones. Bueno, hay una iniciativa ideal para usted, que está en su segunda etapa, la primera ya se vendió, praderas de frutillar. Es un emprendimiento inmobiliario que usted ubica los detalles y todo en el sitio praderasdefrutillar.cl. Praderas de frutillar, todo pegado en una sola línea. Son parcelas de 5.000 metros con ya instalada el agua, la electricidad y la fibra óptica. Llegar y llevar, estimados amigos, y además a 5 minutos de frutillar. Si usted quiere ir a comer o almorzar a uno de los ricos restaurantes que hay allá, o ir al lago, a bañarse al lago, o a mirarlo, o quiere ir al Teatro del Lago, o quiere ir a comprar algo en alguna de las tiendas que hay en Frutillar. A 5 minutos. 5 minutos en auto usted ya está en Frutillar y 5 minutos en auto está en su paraíso privado. Praderasdefrutillar.cl. Sigo con Fastmark, empresa chilena de carga internacional. Trae desde Estados Unidos a Chile lo que usted le encargue, ya sea una empresa
grandes cargas, o un particular, pequeñas cargas. Si yo el día de mañana quiero comprarme otro computador de ajedrez, una unidad dedicada, yo sé dónde los venden, los negocios en Estados Unidos, puede que le encargue a ellos que me lo traigan. Y va a ser tan eficiente como el servicio para las empresas. Fastmark.cl. Y termino este bloque con los productos del laboratorio Neuromed, Neuro 300, que yo estoy usando diariamente, muy bueno, es un nootrópico, realza sus capacidades, no es que usted lo convierta en otra persona, sino que realza lo que usted tiene, su atención, su capacidad de concentración, para trabajar mejor, para estar más alerta, todos los días una cápsula en la mañana de Neuro 300, y Picho Caluga. Se compra sin receta médica en el laboratorio o en Mercado Libre, Neuro 300. Y el otro producto de ellos, Tau Plus, que va dirigido ahora a otro tema, el tema de la ansiedad, del estrés, etc. Ustedes están viendo en el afiche los servicios que presta Tau Plus. Bueno, parece que está terminado el tema de quién va a ser el ministro de Seguridad. Va a ser una ministra, doña Trinidad Steinert. Esta señora ya renunció al cargo que tenía de fiscal, era persecutora, como dicen ahora, en Tarapacá. Estuvo vinculada con coraje y con eficiencia en el tema de la persecución legal del Tren de Aragua. Estuvo también en el tema de estos personajes dedicados al narcotráfico en las Fuerzas Armadas, cosa muy, muy, pero muy seria. Muy seria. Quizás cuántos grupetes más o individuos más están dedicados a eso en las Fuerzas Armadas. El día que se descompongan las Fuerzas Armadas, ahí sí que ya estamos hasta el perno, digamos. Esa es la realidad. Bueno, o sea, ha sido muy eficaz, ha sido respetada y es respetada, y ella asumiría el Ministerio de Seguridad. Ahora, no porque una persona eficiente, capaz y corajuda como tiene que ser para perseguir al Tren del Agua, la señora o señorita Steiner, no sé, no conozco su condición civil. No por eso la repartición misma que va a encabezar es eficiente. Yo creo que era y es todavía un artefacto mediático que creó el gobierno de Boric en su momento para aparecer ante la opinión pública como un hombre que estaba realmente preocupado de combatir la criminalidad. Y de hecho el Ministerio de Seguridad no tiene ningún instrumento. No está claro qué diablos pueden hacer y qué han hecho. No he visto ningún reporte del señor Cordero acerca de qué actividades han logrado llevar a cabo, qué aportes a la seguridad han logrado en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que es cero. Cero. El Ministerio de Seguridad no tiene un sistema de inteligencia propio. No tiene un equipo de operativos propios que tome acción. Y además no debería tenerlos porque para eso están los carabineros, investigación, etc. O las Fuerzas Armadas, llegado el caso. ¿Qué es lo que tiene? Aparte de unos burócratas calentando silla y al señor Cordero, que siempre está dando explicaciones de lo humano y lo divino. Entonces, yo lamento que el señor Kast no haya anunciado desde un principio que el Ministerio de Seguridad es un chiste de mal gusto y que simplemente las tareas de seguridad tienen que estar centradas, porque para eso es en el Ministerio del Interior. No. Así como parece que va a mantener otros ministerios, por lo menos hasta este momento eso pareciera. Bien, ya que va a mantener el llamado Ministerio de Seguridad, yo me imagino que la primera tarea de la señora o señorita Steiner va a ser darle colmillo al Ministerio de la Seguridad, generar los instrumentos para que sirva de algo el Ministerio de Seguridad y no sea meramente una frase, un nombre, un lugar donde se juntan a calentar sillones unos burócratas y a cobrar su sueldo a fin de mes, como ocurre en tantas reparticiones públicas que no hacen nada, como esa organización dedicada a la prevención de desastres que no ha previsto, no ha hecho nada, salvo pagarle a sus funcionarios. Y con esta situación que se va a encontrar Steiner en seguridad, se van a encontrar todos los ministros en sus respectivos ministerios, especialmente en ministerios que claramente no cumplen ninguna función salvo ofrecer pituto. El Ministerio del Medio Ambiente, que lamentablemente sí hacen cosas, obstaculizan las inversiones. Eso va a haber que meter mano ahí. El Ministerio de la Mujer, eso no hacen nada.
El Ministerio de Bienes Nacionales, ¿qué diablo hacen ahí todavía? Ya no van quedando bienes nacionales. ¿Cuál es la labor? ¿Cuáles son los actos que han llevado a cabo? ¿En qué sentido funciona el Ministerio de Bienes Nacionales? El Ministerio del Deporte. Bueno, yo siempre he sido enemigo de los ministerios del deporte. Creo que el deporte es una actividad privada. Y si acaso está uno preocupado del deporte a nivel colectivo, ese es un tema de los colegios. Es un tema del Ministerio de Educación, de que todos los colegios estén con gimnasio, con canchas, con cosas, lo más que se pueda para que los cabros realmente tengan clases de gimnasia o de deporte que sirvan de algo. Esto no es un tema de crear un ministerio, otro montón de gallos, de guatones que no son capaces de ni siquiera trotar una cuadra detrás persiguiendo un micro. Otro pituto. ¿Qué hace el Ministerio del Deporte? ¿Ha leído usted, estimado amigo o amiga, algún reporte anual de lo que ha hecho el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, el Ministerio Nacional, el Ministerio de Seguridad? Cero. O tan poco que le daría vergüenza ajena poner una lista. Pero en fin, ahí van a seguir esos ministerios sin duda alguna, y uno espera que la gente que entre a esos ministerios no sean el tipo de personajes que entraron con el gobierno de Boric, unos señores buenos para pitutarse, no más señoras buenas para pitutarse, para forrarse los bolsillos, hablar de las estupideces habituales del discurso políticamente correcto y no hacen nada. Y contratar a sus amigotes, a sus primos, a sus sobrinos, a sus amantes. Eso. Vamos a ver qué hace Trinidad Steiner. Vamos a ver qué logra hacer. Y cada vez que ocurre algo que sale de la norma, o sea, que sale de que no pase nada, y por lo tanto los ministerios que no hacen nada más que dar pega, no se nota porque no había nada que hacer. Pero cada vez que emerge una situación en que esos organismos, al menos una vez en un quinquenio, en una administración, hagan algo, se manifiesta que no servían para nada, que no hicieron nada. El Servicio de Prevención de Desastres, ¿qué ha hecho en relación al incendio del sur? No hizo nada. ¿Qué han hecho todos los organismos vinculados con eso? A tiempo, porque estas cosas tienen que ver con hacerlas a tiempo. Los incendios hay que verlos a tiempo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta materia? Vamos a examinarlo una vez más. Ya lo examiné en otro programa, pero lo voy a examinar ahora viendo otros ángulos del asunto, además que es un tema que no debe olvidarse. Pero todos los años se le olvida a este país de desmemoriados, de descerebrados casi diría yo. Compre oro, estimado amigo. Acuérdese de esto por lo menos porque le conviene. Vaya a compreoro.com y adquiera oro o plata o las dos cosas en moneda y en lingotes para tener una reserva financiera intocable y que en realidad es una inversión porque están subiendo enormemente de precio, amigos. Así que es la mejor inversión posible es comprar oro o plata o las dos cosas. Esto en compreoro.com. Sigo con conversas numéricas para los chicos que tienen problemas con las matemáticas. Hay un ingeniero de la Chile que ideó una manera de enseñarles matemáticas, de presentarles la matemática que les va a terminar con sus traumas, les va a mostrar la matemática como de siempre debiera haberse mostrado, como un modelo de pensamiento elegante, práctico y sencillo en el fondo. No tiene que ver con fórmulas la matemática, eso es instrumental simplemente. Las fórmulas se usan al final del proceso matemático de verdad, que es pensar, modelar los problemas matemáticamente, y eso es entretenido. Los chicos aprenden eso, les cambia su postura con las matemáticas. Conversas numéricas, póngase en contacto. Sigo con el ajedrez, los cursos ya se iniciaron, se completaron, pero si usted está interesado, puede entrar, yo creo que puede entrar todavía, puede recuperar el terreno perdido, van a venir, me anuncian que vienen nuevas cosas interesantes en unos meses más. Creo que a partir de marzo van a haber otras actividades en espacioajedrez.com. Los chicos que están ahí estudiando ajedrez están además en el fondo instalando maneras de pensar muy útiles para toda la vida. No se trata solo del juego, se trata de lo que es como el deporte. Usted cuando anda en bicicleta no es porque se va a transportar toda la vida en bicicleta, sino que simplemente por respirar mejor, por mantenerse activo. Bueno, lo mismo pasa con el ajedrez. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a estos artistas del flamenco para que le brinden un espectáculo privado precioso. Por ejemplo, han habido espectáculos que han tenido ya estos artistas
en familias que querían homenajear a un abuelito que había llegado de España y que le gustaba el flamenco, o un cumpleaños cualquiera de otra persona. Han estado en cumpleaños, han estado en matrimonio, han estado en eventos corporativos, han estado en restaurantes. Habitualmente están en Casa del Jamón, pero pueden estar en otros restaurantes también. Es una música preciosa y un espectáculo novedoso para mucha gente. Bueno, todos los años, como dije ayer o anteayer, vemos el mismo cuadro. Hay incendios, se responde tarde, se dice que no hay recursos suficientes, autoridades locales reclaman que el gobierno fue lento, que no respondió a tiempo, se producen ahora víctimas fatales todos los años. Todos los años, miles de hectáreas. Todos los años, lenta la respuesta. Todos los años, un nivel de inoperancia tremenda. No de los brigadistas que están en terreno combatiendo, ellos son unos héroes. Están arriesgando a morir quemados, como han muerto algunos. Me refiero a las autoridades que están a cargo de los organismos que financian, dirigen, ordenan, distribuyen los grupos de brigadistas y están a cargo de la organización del combate contra el fuego. Recuerden lo que pasó en Valparaíso, la imbecilidad, porque esto ya ni siquiera es incompetencia, que se mostró a todos los niveles organizacionales, o sea, estatales, municipales, torpeza, incompetencia, flojera, porque esta gente es floja, no han trabajado nunca en su vida. Entonces, y luego está el otro elemento, el elemento cuando se empieza a culpar a terceros, cuando se empieza a convertir todo esto, que tiene un culpable claro y concreto con el cual debieran centrarse los fuegos, que es la inoperancia del Estado. Se empieza a convertir en un drama nacional y surge la palabrita típica, los damnificados. Y aparece don Francisco, especialista en estas materias, o aparece don Francisco o el equivalente en moneda nacional a hablar de que nos unamos, de que la cuenta corriente en el banco X, que colaboremos, que esto, que el otro. Está bien, pero resulta entonces que el asunto principal, que es la incompetencia de los que están a cargo, se diluye y esto se convierte en una especie de tragedia que no tiene culpables, como que hubiera caído un aerolito, que nadie puede prever, un aerolito y destruye una ciudad. Entonces, los damnificados. Nadie tiene la culpa. Y entonces empieza a convertir esto en una cosa donde no hay responsables, o los responsables son otros. La señora Vallejo con su cara de palo impresionante. Yo creo que se maquilla con concreto armado, con cemento, todas las mañanas. Empezó a apuntarle el dedo ahora a Jimena Rincón. ¿Por qué? Porque Jimena Rincón estaba a cargo de algún organismo del Congreso que debieran haberse hecho cargo de una ley que presentó hace mucho tiempo sobre los incendios del gobierno y se han atrasado, no la han puesto en tabla, etc. Lo cual puede ser cierto. Yo no vengo aquí a defender a Jimena Rincón. Yo he dicho millones de veces, y lo voy a repetir, de que la inmensa mayoría de los congresales son una cantidad de ociosos y de mediocres que no tienen remedio. Así que no me extrañaría que efectivamente eso no estaba en tabla, se les olvida, no lo hace. Pero ese no es el punto, indicando a Jimena Rincón, que además va a ser ministra de Energía. Ministra de Energía. Bueno, el punto no es que no hubo una ley, el punto no es la campaña para los damnificados, el punto es quiénes fueron los huevones que no actuaron a tiempo. Esa es la cuestión. Punto. ¿Quiénes son los responsables? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los organismos que no respondieron, que no funcionan? Que están poblados por gente inepta. O incluso si son aptos, algunos de ellos se enfrentan a una maraña burocrática inamovible. Ese es el punto que nos debería preocupar cuando hay incendios, estimado amigo. No cómo se inició. Es importante cómo se inició, pero una vez que se inició, lo que importa es cómo se apagó. Imagínense ustedes, les voy a poner un ejemplo bien simple, ¿no? Imagínense ustedes que se está incendiando una casa, llega tarde los bomberos, y además de llegar tarde se quedan sentados discutiendo cómo se inició este fuego. ¿Fue por un cortocircuito
¿Fue porque un tontón prendió un fósforo? ¿Fue porque alguien tiró una bomba incendiaria, una molotov? ¿Fue porque se recalentó una cocina? Y se ponen a meditar sobre eso sentados en la cuneta mientras el fuego consume la casa. No, el tema es apagar, ¿no es cierto? Y usted diría, estos bomberos discutan el tema de cómo se inició el fuego después, apaguen, ahora lo que tienen que hacer es apagar. Pero aquí no, empiezan inmediatamente los dedos. Jimena Rincón, oiga, Jimena Rincón, ¿por qué ella estaba a cargo? ¿Por qué no estuvo en tabla? No se discutió esta ley que hasta hace meses pará. El gobierno se preocupó. Y ahí aparece también, por supuesto, la mentalidad mágica primitiva de toda esta gente que cree que con las leyes se combaten los problemas. Hay un incendio, bueno, una ley de incendio. Para que tales y cuales cosas ocurran. Pero tampoco ocurren porque estén en la ley. Las cosas ocurren porque hay organismos administrativos, organismos de gestión pública que toman acción, que hacen cosas, no porque hay una ley. Aquí tenemos en Chile millones de leyes contra el delito. Tenemos un código penal completo, ¿no? Pero con eso no se persigue el delito. Lo persiguen los carabineros, las policías, las decisiones de políticas del gobierno, las cosas que se hacen en la práctica para ir detrás de los delincuentes, no los textos jurídicos. Pero aquí vean ustedes cómo todo lo diluyen. Entonces ya se convierte esto en un tedeum de la solidaridad. Todos tomados de la mano, brindando nuestro apoyo a los damnificados. Aparece la palabrita damnificado que ya me da tiritón. Siempre damnificado, efectivamente hay damnificados. Pero concentremos, ¿no? Ayudemos a los damnificados. Pero no concentremos, y en esto los medios, en su habitual falta de cerebro, también se concentran. Centrémonos en quiénes fueron los que no respondieron a tiempo cuando empezaron los incendios ahora. ¿Quiénes son los que están a cargo de los organismos que debieran haber visto los inicios de esos fuegos? ¿Quiénes son las personas a cargo de los organismos que debieran haber enviado inmediatamente brigadas y aviones con agua o con los retardantes? No, ahora es la solidaridad, todo Chile se une, los bancos hacen también su negocio publicitario, Chile te necesita, todos se suben al vagón del mediático, todos hacen su numerito, todos sacan un provecho de imagen. Los políticos también van a la zona, las autoridades sobrevuelan. Un show de mierda. Vivimos en el show en este país. Este es un país de show. Este es un país de espectáculo. Es un país mediático. Un país donde si va a llover no se sale con organismos adecuados a despejar los cauces que posiblemente se pueda llenar, sino que aparecen las autoridades anunciando que se suspenden las clases en los colegios o dictaminando que hay una alarma amarilla de que cuidado que van a caer 25,8 milímetros de agua aquí y aparecen haciendo declaraciones, todo mediático, puras farsas mediáticas, pura laraca, porque eso es fácil, usted no tiene que moverse a la oficina. ¿Usted para qué va a salir a limpiar los cauces? Simplemente llama a los medios y dicen, vamos a hacer una declaración de prensa anunciando que vienen unas lluvias tremendas, así que la gente no salga a las calles, que se pongan en el cocote un salvavidas. Es difícil ver estas cosas con frialdad. Si alguno me dice, usted se indigna mucho. Bueno, este es un tema que indigna. A mí personalmente me indigna mucho la torpeza, incluyendo las torpezas mías que cometo a menudo, por supuesto. Me indigna. Pero cuando las comete el Estado y por lo tanto involucra a millones de personas, cuando vemos que además la torpeza es en relación a un hecho que se repite año tras año, ¿cómo que no es para indignarse, estimados amigos? Así que la ley no está en tabla y hay que apuntarle el dedo a la Jimena Rincón, porque además conviene, ella va a ser ministra del gobierno de casa, así que ya empecemos a disparar contra esta gente y abusemos el incendio. Entonces ahí aparece con su cara de palo la señora Vallejo a disparar con ese lenguaje, así, además como il faut, como es debido, tan políticamente correcto, tan cuidadoso. La verdad es que esto debería haber estado en tabla hace tiempo que presentamos el proyecto. Y lamentablemente el señor Kast se suma a esta farsa diciendo que este no es el momento de las críticas, sino que es el momento del apoyo.
No, señor, a los ineptos no hay que apoyarlos, hay que votarlos, hay que denunciarlos, hay que sancionarlos. Pero todos se suman a esta cosa. Yo estoy esperando que llegue don Francisco Miami a hacer el numerito de siempre. Y no estoy culpando a don Francisco de hacer esta cuestión. Ese es su trabajo, al final de cuentas. Siempre ha sido ese. La cosa así general, somos todos chilenos, somos todos hermanos, abracémonos, ayudemos a los damnificados. Y ayuda también a montar esta comedia del aerolito que cayó, nadie podía preverlo, quedó la crema, entonces nadie es culpable, todos nos abracémonos y vamos a rescatar a las víctimas. No, esto no era un aerolito. Todos los años en verano cae el mismo aerolito de fuego. Es para sacarnos versos a los chilenos, ¿no es cierto? Es para sacarnos versos. Amigos, permítanme recordarles, servicios logísticos de ingeniería consultores, todas las empresas debieran recurrir a esta revisión al menos una vez al año de cómo está funcionando la logística de su empresa para no seguir perdiendo plata sin darse cuenta, porque somos tan inteligentes en Chile que hay empresarios que no miran lo que está pasando en sus bodegas, no miran cómo funcionan realmente sus camiones de reparto, no estudian los cronogramas, los horarios, no ven las cosas y están perdiendo plata y después lloriquean. Póngase en manos de servicios logísticos de ingeniería consultores, ellos van a hacer la pega por usted, van a revisar la logística, van a encontrar lo que está funcionando mal, le van a ofrecer una solución y le van a buscar incluso el personal. Usted no va a tener que hacer otra cosa que ponerse en contacto con ellos. Sigo con InSateChile.cl, una empresa que se dedica a regularizar los temas de impuestos tributarios con las empresas, muchas de las cuales han caído por una razón o en otra en situaciones irregulares que son bastante costosas en todos los sentidos, multas, problemas, etcétera, con servicio de impuesto interno. Ellos ven que usted haga su cumplimiento tributario como corresponde, optimizan la carga fiscal y esto lo están haciendo hace 15 años con mucha eficiencia. Tienen contadores, auditores, tienen abogados tributaristas. Póngase en manos de alguien de una empresa que lo hace bien y no de un contador que si lo hace mal el que paga el pato es usted. Sigo con Controller, otra empresa que ayuda a empresas. En este caso, a ordenar, profesionalizar, optimizar la gestión de su empresa en todos los aspectos que son importantes. Gestión financiera, gestión administrativa, control de procesos. Todo eso se puede optimizar, estimados amigos. Tienen especialistas, pueden planificar los temas financieros de su empresa, pueden hacerse cargo, si usted no tiene en un momento dado un gerente a cargo de lo que necesita, ellos pueden hacerse cargo por el tiempo que usted requiera, puede usted externalizar con ellos esa gestión. O sea, y llevan 20 años en esto. Si no me equivoco, llevan un montón de años, 20, para ser específico, haciendo esta pega, la hacen bien. Y como les he dicho muchas veces, se lo voy a seguir diciendo, amigos, hoy en día toda empresa compite con todo el mundo, no con su país, no con su ciudad, no con el gallo del boliche de esquina, uno compite con todo el planeta, con todo. Entonces, si uno no hace las cosas al 100% de eficiencia, está liquidado, va a perder, tarde o temprano va a quebrar, tarde o temprano su negocio ya no va a funcionar. Porque a estos niveles de competencia es en los márgenes del 95% para arriba donde se deciden las cosas. Ya no basta con ser efectivo en un 95%. Ese 5% que le falta puede ser suficiente para hundirlo. Bueno, amigos, vamos a ver qué sigue pasando con el gabinete. Entiendo que hoy día, en la noche, yo estoy haciendo este programa el martes son casi 10 para las 2. Pero ya les he dicho que el tema de los nombres me importa menos que el tema de la eficacia. Ya tendremos tiempo para comentar con Nicole los nombres que hayan, si es que le interesa a Nicole comentarlo, a mí no mucho la verdad, salvo casos específicos. Y iremos viendo qué pasa, qué nuevas cosas inventa Trump para seguir despelotando el mundo. ¿Qué ocurre en Ucrania, que la están dejando solos? Estados Unidos los tiene votados ya, literalmente. A Trump no le interesa, le cae mal incluso. Se le nota, le cae mal personalmente Zelensky y le cae estupendo al señor Putin.
Con él se entiende de mil maravillas, se entiende de mil maravillas con todos los dictadores. No sé cómo no ha invitado a la Casa Blanca a Maduro todavía. En una de esas. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Espero verlos mañana. Vamos a estar con Nicole. Y no olviden mi libro Resurrección y otros libros que están en elvillegas.cl/librería. Así es. Así que bueno, sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.